Hola, continuamos con los vídeos de física de segundo de bachillerato. Vamos a iniciar aquí la serie de resolución de cuestiones y problemas de selectividad del bloque 2, interacción electromagnética, en concreto con problemas de electrostática. Pues en esta serie de vídeos de selectividad del bloque 2 hablaremos tanto de electrostática por un lado como de magnetostática e inducción electromagnética por otro. Pues bien, este vídeo se corresponde además con la clase del 9 de diciembre de 2020. Vamos a resolver estos 4 problemas. Empezamos por el primero. Nos dice dos cargas puntuales iguales de menos 1,2 por 10 elevado a menos 6 coulombios están situadas en los puntos A y B. Una tercera carga se sitúa en el punto P y tenemos que representar el esquema de fuerzas y calcular la resultante. Bien, como siempre vamos a empezar haciendo una representación gráfica de la situación. Vamos a colocar el punto A, suponer que es ahí el punto A. A es 0,8, B 6,0. El punto B. Y ahí están situadas dos cargas negativas, ¿vale? Vamos a llamar QA y QB. Menos 1,2 por 10 elevado a menos 6 coulombios. Menos 1,2 por 10 elevado a menos 6 coulombios. Y ahora hay una tercera carga que está en el punto P. El punto P es el punto 3, 4. Y ahí va a estar Q sub P. Muy bien. ¿Cuáles van a ser las fuerzas que actúan? Pues bien, las tres cargas son negativas. Por lo tanto, estamos en una situación en la que la interacción va a ser repulsiva. Vamos a representar las cargas. Vamos a suponer que la A va a ser la roja, la B va a ser la azul. Nos pide un esquema en el que se ejercen las fuerzas que se ejercen entre las cargas, o sea, suponiendo que están A, P y B, las fuerzas que sufren cada una. A la P la vamos a poner de color verde y vamos a poner primero las que sufre P. P sufre las fuerzas de A y de B. Primero voy a unir mediante una línea recta los puntos A, P y B, pues la fuerza eléctrica es radial y por lo tanto está en la línea recta que une los puntos de A, de P y de B. Recordemos que la fuerza eléctrica viene dada por la ley de Coulomb. Q partido por R al cuadrado R, ¿de acuerdo? Esta sería la fuerza eléctrica. Por lo tanto, la carga que está en P, que es la de color verde, sufre por A una repulsión y por B otra repulsión. Luego, la carga B sufre tanto por P como por A una repulsión voy a colocar, supongo que la repulsión que sufre por A es menor que la que va a sufrir por P. P es de color verde, ahí va a estar, y la carga A por P y por B. De nuevo por P va a ser una repulsión mayor que la que sufre por B.
Bien, aquí he dibujado las flechas, podría haber dibujado también en el punto las cargas, pero para no enmarañar más el dibujo queda de esta manera, ¿de acuerdo? Y ahora queremos saber la resultante en P. Bien, lo primero que tenemos que hacer es ver las distancias. Vemos que están en la hipotenusa de un triángulo rectángulo, tanto en el caso de P con A como de P con B, ¿vale? Porque aquí va a estar la distancia, esta va a ser RAP, y aquí va a estar la distancia RPP, ¿vale? Pues bien, vamos a sacar esa distancia. RAP va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. En este caso, como el punto A es 0,8 y el P es 3,4, está a una altura 4 y a una altura 8. Luego, y aquí una distancia 3, tenemos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Luego en la raíz cuadrada de 25, que es 5 metros. Y en el caso de RPB va a ser la raíz cuadrada de esto de aquí es 6. Por lo tanto, esta distancia va a ser 3 y esta distancia va a ser 4. Estamos en la misma situación. Coincide la distancia, ¿de acuerdo? Bien. Luego, la fuerza eléctrica que hay entre A y P va a ser K Q sub A Q sub P partido RAP al cuadrado. Nos dan la constante eléctrica, que es 9 por 10 elevado a 9. Multiplico las cargas sin el signo y divido por 25. Sale 6,48 por 10 elevado a menos 4 coulombios. Y la fuerza eléctrica PB como es la misma que la de A, pues sale el mismo resultado. Y la distancia es la misma. Podríamos ahora, o tendríamos ahora, que hacer la descomposición de FAP y de FPB para poder encontrar la componente I y la componente J para poder hacer la suma. Pues la fuerza, digamos que la fuerza eléctrica total sería la suma de la fuerza en AP más la fuerza PB, que sufre la carga P debido a QA y a QB. El problema es que la fuerza AP y la fuerza PB coinciden en módulo y están en la misma dirección, como podemos ver en el dibujo, pero tienen sentidos opuestos. Por lo tanto, no me hace falta calcular la descomposición porque ya sé que la fuerza total va a ser igual a 0 newtons. Pues FAP es lo mismo que FPB, pero cambiado de signo, sentido opuesto. Una expresión así, cuando nosotros ponemos unos vectores así, lo que estamos indicando es que son vectores de igual módulo, de igual dirección, pero que tienen el sentido opuesto. ¿Vale? Bien, pues ya habríamos resuelto el primer apartado. La fuerza total
que sufre la carga P, o que la carga que está en P, es 0. ¿Cuál es la energía potencial de dicha carga? La energía potencial en P. Pues bien, la energía potencial es escalar y depende del signo de las cargas. Luego aquí vamos a tener que colocar, aquí sí hay que considerar el signo de las cargas. En el caso anterior no es necesario, si uno luego después otorga el sentido vectorial adecuado. Para saber la energía potencial de dicha carga, de la carga que está en P, yo necesito hacer la suma de la energía potencial eléctrica que hay entre AP y la energía potencial eléctrica que hay entre P y B. Pues recordemos del bloque de interacción gravitatoria que la energía potencial, aunque se calcula en cada punto, cuando hablamos de energía potencial estamos hablando de una energía que existe en un sistema, de al menos dos partículas, una partícula que cree el campo, en este caso el campo eléctrico, y una partícula que está sufriendo o que está interaccionando con dicho campo. Si tenemos tres partículas podemos calcular la energía total del sistema sumando las energías potenciales 2 a 2. Como nos pregunta la energía potencial que tiene solamente la carga P, entendemos que es las que están en interacción con ella, con P. ¿Vale? No confundamos con la energía potencial del sistema total. Entonces tendríamos que sumar la de A con P más la energía potencial eléctrica de P con B más la energía potencial eléctrica AB. Si os dais cuenta, esta de aquí no es necesario. Si quiero saber la energía potencial, cuando se pregunta por la de una carga, se suman las que interaccionan con la carga, las que dependen de la carga. Las que se quedan, que dependen de las otras parejas, en este caso la única pareja que queda libre, que sería la AB, esa sería la suma total de todas esas en la energía potencial eléctrica del sistema. Los que conozcan, que recuerden del bloque de interacción gravitatoria, recordarán esta diferencia. Por lo tanto, como sabemos las distancias, la energía potencial de P o en P va a ser K Q sub A Q sub P partido RAP más K Q sub P Q sub B partido RPB. Y de nuevo, como las cargas son de signo negativo las tres, van a salir energías potenciales eléctricas positivas en ambos casos. Como A y B son iguales, esto es lo mismo que calcular dos veces, y la distancia AP y PB es la misma, es lo mismo que calcular dos veces esta distancia. Perdón, esta energía potencial. Y el resultado es 6,48 por 10 elevado a menos 3 julios. Esta sería la energía potencial de la carga P, o de la carga que está en P. Tenemos que hay un problema, que si hubiese tenido otra distribución hubiésemos tenido que hacer más cuentas, pero la suerte de que las fuerzas se anulan pues facilita mucho el trabajo. Vamos a ver otro ejercicio. En este tenemos una carga que está en el origen de coordenadas con un valor de 3 por 10 elevado a menos 6 coulombios y otra carga del mismo valor pero negativa en el punto 1, 1. Nos piden dibujar el campo eléctrico en el punto B, que es el punto 2, 0, y calcular su valor. E igualmente el potencial eléctrico en el punto B. En ese sentido es muy similar al ejercicio anterior. Vamos a hacer nuestro esquema de fuerzas, nuestro esquema de campo.
una carga, vamos a considerar la roja, está aquí en el origen de coordenadas, la vamos a llamar Q1, y la carga 2, que está en el punto 1, 1, tiene el mismo valor en valor absoluto. El campo eléctrico en 2, 0, este sería el punto B, que es 2, 0 metros. ¿Cómo va a ser el campo eléctrico en el punto B? Pues bien, debido a la carga positiva, aquí hay que considerar que cuando estamos calculando el campo eléctrico, la carga testigo, es decir, la carga que idealmente estaría situada en B, es positiva. Por lo tanto, cuando interaccione con la carga roja, que es positiva, con Q1, va a ser repulsivo el campo en ese punto. La línea que los une es el eje X, ahí va a estar E1, el campo debido a la partícula 1. El campo debido a la partícula 2, como la testigo que está en B es positiva, va a ser atractivo. Hay que unir los centros y el campo E2. Nos piden calcular su valor. Sería el campo total. El campo total es la suma vectorial E1 más E2. Vamos a calcular primero el módulo. Para ello necesitamos saber las distancias. La distancia desde el origen, si a este punto lo llamamos O y a este punto lo llamamos A, la distancia OB son 2 metros. Pues el punto está el punto B está en el punto cartesiano 2, 0. El punto A está en el 1, 1. Entonces, la distancia RAB tenemos que utilizar el triángulo rectángulo este que estoy repasando aquí. Entonces, S va a ser la raíz cuadrada, la hipotenusa, de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Por lo tanto, la distancia B es raíz de 2 metros. Voy a calcular el módulo de E1. En este caso, la distancia es ROB al cuadrado y el resultado es 6. Me he equivocado en un signo. Ahora, 6.750 newton partido coulombio. Aquí no considero los signos de las cargas, porque estoy calculando módulos de vectores. Los signos son importantes en el caso de leer las magnitudes escalares como el potencial o la energía potencial eléctrica. Salen estos valores, 13.500 newton por partido coulombio. Bien, ahora para hacer la suma vectorial tengo que llevar a cabo la descomposición porque hay que escribir estos vectores E1 y E2 en las componentes I, J. Hay que descomponerlo. El vector E1 está en la componente I, porque está en el eje X. El vector E2 tiene componente I y componente J. ¿Cómo vamos a hacer la descomposición? Pues suponemos que aquí está alfa y sabemos por el triángulo rectángulo
igual que antes, sabemos que la tangente de alfa tiene que ser cateto opuesto partido cateto contiguo. Es decir, la tangente de alfa tiene que ser igual a 1, luego alfa tiene que ser igual al arcotangente de 1, que es 45 grados. Por lo tanto, para el caso de E1 no hay problema. E1 es 6750 y Newton partido Coulombio, pero para el caso de E2 tenemos que hacer E2x, que va a ser E2 coseno de 45 grados y E2y va a ser igual a E2 seno de 45 grados, que en este caso, como el seno y el coseno de 45 coinciden, pues obtenemos $9.545,94 Newton partido Coulombio, y aquí tenemos exactamente el mismo resultado. ¿Por qué sabemos que es seno y coseno? Pues nosotros miramos aquí y vemos que la componente x es el cateto contiguo del ángulo alfa y la componente j o y está el cateto opuesto. Por lo tanto, al descomponer sale seno y coseno correspondientemente. Por último, escribimos el vector E2 en forma vectorial, que sería menos 9545,94 y más 9545,94 j. ¿Por qué es negativo la componente y? Porque está en sentido negativo, ¿vale? Vamos a dibujarlo aquí. Se ve claramente que la componente y es negativa, la componente j es positiva. Por último, sumamos y solamente vamos a tener modificación en la componente y, porque la componente j es fija. Menos 2795,94 y más 9545,94 J, Newton partido Coulomb, que sería el campo eléctrico total. Bien, también nos preguntan el potencial eléctrico en el punto B. El potencial eléctrico en B va a ser el potencial debido a la partícula, a la carga que está en A, más la carga que está en O. Recordemos en el origen y en A. Las distancias las sabemos. Sabemos las cargas, pues basta sumar. Problema. Bueno, hemos puesto Q1 antes de Q2. Voy a seguir la misma notación. Esta sería la 1 y esta sería la 2, si no me equivoco. Sí, exactamente. Bien, problema aquí, pues que la carga 2 es negativa. Luego el potencial va a salir negativo y la carga 1 es positiva. Voy a dejar el elemento numérico para que se vea. Me vengo aquí para coger los datos a la otra diapositiva. Bien, el primero de todos sale menos 19.091,88
voltios, y el otro sale 13.500. Vale. Si sumamos ambos, teniendo en cuenta el signo, sale un potencial negativo. Menos 5.591,88 voltios. ¿De acuerdo? Bien. Hay que tener cuidado con los signos. No equivocarse. Y ahora el apartado B nos dice: calcule el trabajo necesario para desplazar una carga de 10 por 10 elevado a menos 6 coulombios desde el punto A, que está en el punto 1, 0, hasta el punto B, que está en 2, 0. Aquí hay que tener cuidado porque ahora nos están situando el punto A, nos están nombrando el punto A que antes lo teníamos nosotros puesto en el 1, 1. Bien, vamos a hacer otro pequeño dibujo para ver el punto B. Nosotros lo tenemos aquí, que sabemos que es el 2, 0, y el A nos dicen que es el 1, 0. Y el trayecto va desde A hasta B. Luego queremos ir desde A hasta B. La carga que se desplaza es una carga Q que es de 10 por 10 elevado a menos 6 coulombios. Y lo que vamos a aprovechar es que ya tenemos el potencial en el punto B para calcularlo. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues sabemos que el trabajo realizado por el campo, es decir, por la fuerza eléctrica, es menos la variación de energía potencial eléctrica. ¿Cómo la variación de energía potencial eléctrica? Es la carga testigo por la variación de potencial. El trabajo realizado por el campo es menos carga testigo por la variación de potencial. La carga testigo en este caso va a ser 10 por 10 elevado a menos 6. Y la variación de potencial, pues sabemos el potencial en B, nos falta calcular el potencial en A. Vamos a calcular VA. De nuevo tenemos que tener en cuenta el potencial de la carga 1 más el potencial de la carga 2. KQ1 partido la distancia de la carga 1 al punto A. Si nos venimos aquí al primer esquema, como la carga 1, la roja, está en el origen, hasta el punto 1 hay una distancia de 1 metro. Y el potencial debido a la carga 2, la distancia, como la carga 2 era en el punto que inicialmente llamamos A, hay una distancia de 1 metro. Luego, teniendo en cuenta que Q1 es positiva y Q2 es negativa, ¿qué potencial nos va a salir? Pues como Q1 y Q2 son iguales y uno es positiva y otra es negativa, el resultado es 0 voltios. Q1 en valor absoluto es igual a Q2 en valor absoluto. Luego, el VA es muy fácil, sale 0 voltios. Para calcular el trabajo realizado por el campo, me basta poner mi carga Q y hacer V final. Bueno, vamos a escribirlo por completo para que no haya duda. Punto final, que sería VB menos V en A. La V en A es 0, luego esta no cuenta. Y esto por lo tanto sale, ya multiplico carga
10 exponente menos 6 por 5.591,88. Como sale negativo con el signo menos, sale un trabajo positivo. Trabajo realizado por el campo. Pues estoy considerando la fuerza eléctrica. Si ese trabajo lo hubiese realizado una fuerza externa, el trabajo mínimo que tendría que realizar, el trabajo de una fuerza externa, sería igual a menos el trabajo de la fuerza eléctrica. Ese sería el trabajo mínimo posible. Entonces el trabajo de la fuerza externa sería menos 0,056 julios. ¿Vale? Esto no es algo que pregunte, pero para que vaya quedando claro la idea de trabajo realizado por el campo o trabajo realizado por una fuerza externa. En este caso, el campo de manera natural desplaza la carga desde A hasta B, pues el trabajo es positivo. Luego, si tú colocaras una carga de 10 por 10 elevado a menos 6 coulombios en el punto A y soltaras dicha carga, la carga de manera natural se desplazaría hacia B y el campo necesitaría realizar un trabajo de 0,056 julios. Si por el contrario hablamos de una fuerza externa, esa fuerza externa lo que haría sería oponerse, ¿de acuerdo? Porque saldría un trabajo negativo. Y por fin, este sería el último apartado del ejercicio. Podemos pasar a otro diferente. En este ejercicio nos indican que tenemos que determinar razonadamente en qué punto o puntos del plano XY es nula la intensidad de campo eléctrico creado por dos cargas idénticas, Q1 igual a Q2 igual a menos 4 por 10 elevado a menos 6 coulombios, situados respectivamente en los puntos menos 2, 0, 2, 0. Bien, si yo coloco mis cargas, en este caso las dos cargas son negativas, están a la misma distancia del origen. Bien, como punto que yo elija del espacio para calcular el campo, por convenio considero una carga testigo positiva, elija el punto que elija, el campo va a ser atractivo, tanto cuando interaccione con la carga 1 como cuando interaccione con la carga 2. Elijo un punto cualquiera del espacio y me pregunto qué condiciones se tienen que dar para que en ese plano XY el campo se anule. Como el campo es radial, la dirección y sentido del campo vendrán dadas, tengo que unir las cargas y el punto por una línea recta y el campo va a ser atractivo. Ahí tendríamos el campo E1 o la interacción debido a E1 y ahí estaría el campo debido a E2. Esto sería un punto cualquiera A del espacio. ¿Qué condición se tiene que dar para que el campo sea nulo? Pues evidentemente, como son dos cargas, tiene que darse la circunstancia de que E total tiene que ser igual a 0. ¿Y cómo es E total? Pues es la suma vectorial de E1 más E2. Para que esto ocurra, tiene que cumplirse la siguiente condición, que E1 sea igual a menos E2. He pasado E2 al otro miembro que vale 0. Esta es la condición matemática, digamos, de campo 0.
E se anula si, solamente si, E1 es igual a menos E2. En el caso de dos cargas, si estuviéramos en tres cargas, pues con 3 y con 4 y con 5 y así sucesivamente, ¿no? Sería la suma, tiene que dar 0. En el caso de dos cargas es muy fácil verlo. ¿Qué quiere decir E1 igual a menos E2? Ya lo hemos comentado antes. Esto indica, o esto quiere decir, que E1 y E2 coinciden en módulo y dirección, pero tienen sentidos opuestos. Luego, para que coincidan en dirección, tienen que estar en la misma línea recta. Luego ya vemos que en el punto A, ese arbitrario que nosotros hemos dibujado, es imposible porque E1 y E2 no están en la misma dirección. Y para que tengan sentidos opuestos, una vez que estén en la misma dirección, uno tiene que estar apuntando hacia un sitio y otro tiene que estar apuntando hacia el sentido contrario. ¿Cuándo puede ocurrir eso? Pues vamos a ver que el punto es único. Para que el módulo coincida, eso es más fácil de ver. Vamos a ver que el módulo coincida. Pues KQ1 partido R1 al cuadrado tiene que ser igual a KQ2 partido R2 al cuadrado. La distancia R1 y R2 a ese punto arbitrario, medido desde cada una de las cargas. En el caso este, como Q1 y Q2 son iguales, se van a ir, las K se van a ir y se tiene que cumplir que R1 al cuadrado sea igual a R2 al cuadrado, o lo que es lo mismo, que R1 sea igual a R2. Por lo tanto, el punto tiene que estar a la misma distancia de 1 y de 2. Si E se anula, está a igual distancia de 1, de Q1 que de Q2. Por lo tanto, igual que si fuéramos unos detectives, hemos llegado a la conclusión del punto o punto donde puede ocurrir esto. Tiene que estar a igual distancia de Q1 y de Q2, en la misma dirección, ambos vectores de campo y sentidos opuestos. Por lo tanto, el total será nulo únicamente en el punto 0, 0. Se va a ver muy bien en el dibujo. Los centros. Para que estén en la misma dirección es obligatorio que estén en esa misma línea recta. Escoja el punto que coja del espacio, nunca los vectores campo van a estar en la misma dirección. De esa línea recta, el único punto a igual distancia es el origen de coordenadas. Y en esa, como el campo es atractivo, el campo va a tener la misma dirección, tanto E1 como E2, pero sentidos opuestos. Cualquier otro punto no va a valer, ni siquiera si nos planteamos puntos dentro del eje Y, porque ahí podemos conseguir que se anulen las componentes Y del... Perdón, las componentes Y del campo, pero no las componentes J del campo. ¿Vale? Así que el resultado es este. El único punto es el 0, 0, pues es el único que cumple las tres condiciones. Coinciden en módulo, coinciden en dirección, pero sentidos opuestos. Y coincidencia en módulo significa que el punto está a igual distancia
de 1 cada 2. Pues bien, la pregunta segunda es si es también nulo el potencial en ese punto, en esos puntos. Pues va a ser que no, porque el potencial, si analizamos el potencial en el punto este 0, 0, potencial en 0, va a ser igual al potencial debido en 1 más el potencial debido en 2. El potencial es KQ1 partido la distancia, que en este caso, como tanto 1 como 2 están a una distancia de 2 metros, más KQ sub 2 partido por 2. Q1 y Q2 son negativos, luego va a salir un potencial negativo, pero nunca cero. Y como Q1 es igual a Q2, pues esto es lo mismo que poner, da 2K por Q1 partido por 2. El 2 se va con el 2 y es K por Q1, que es lo mismo. 9 exponente 9 por menos 36.000 voltios. ¿Vale? Hay que sumar los potenciales creados por cada una de las dos fuentes. En concreto, el potencial en ese punto es bastante grande porque está muy cerca de las fuentes. Bien, ¿por qué el potencial no es nulo? Pues es una pregunta que nos podemos hacer como ampliación del ejercicio. No solo porque matemáticamente no salga nulo, sino porque por convenio recordamos que ponemos el potencial nulo en el infinito. Y el potencial, al igual que el trabajo, como hemos visto en el ejercicio anterior, nos da una idea, la variación de potencial, del trabajo realizado por el campo eléctrico, por la fuerza eléctrica. Entonces, atraer a una partícula cargada desde el infinito hasta el punto S, hasta el origen, va a requerir un trabajo de 36.000 voltios. Pues desde el infinito vale 0 y el trabajo es menos Q partido por delta V. Pues el trabajo por unidad de carga para llevar un objeto desde el infinito, una carga desde el infinito, hasta el origen, en esta distribución de cargas 1 y 2, va a costar 36.000 voltios, ¿vale? 36.000 julios de energía. Pues bien, y para terminar, vamos a resolver este problema 11 que es muy interesante. Nos dice, el campo eléctrico en un punto P, creado por una carga Q situada en el origen, es de 2000 newton por coulomb. Y el potencial eléctrico en P es 6000 voltios. Vamos a empezar por hacer una representación, un esquema. Tenemos una carga situada en el origen y hay un punto P que yo voy a coger aleatoriamente este, de tal forma que la carga Q nos la dan, nos dicen que es, no lo ponen así en minúscula, lo voy a usar así. Nos dicen que el campo en P es en módulo 2000 newton partido coulombio y que el potencial en P es 6000 voltios. Determine el valor de Q y la distancia del punto P al origen. Voy a mover un poco el punto P. No modifica el ejercicio, pero sí me interesa por algo que vamos a ver ahora después. Queremos determinar el valor de Q y la distancia de P a Q. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aprovechando que tenemos el valor de E en el punto P, como el campo eléctrico tal que así, pues yo puedo calcular E de P va a ser igual a K, esa Q desconocida, partida por la distancia RP,
que yo voy a considerar aquí está mi distancia RP. ¿De acuerdo? Entonces esto es igual a 2000 y tenemos ya una ecuación que nos relaciona la carga Q con la distancia al cuadrado. Perdón. Y el potencial. Pues de ahí podemos extraer otra fórmula, otra relación. El potencial en P va a ser igual a KQ partido por RP. Pues es la misma distancia. Y eso sabemos que es igual a 6000 voltios. Luego ya tenemos ahí otra relación. Y estas son nuestras dos ecuaciones. Tenemos un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, la carga y la distancia de la carga al punto P, y podemos resolver dicho problema. ¿Vale? Vamos a ver cómo despejamos que nos interese mejor. Bien, cojo la primera ecuación. De la primera, yo veo que Q es igual a 2000 RP al cuadrado partido por K. Entonces, aplicada en 2, me va a quedar que K por 2000 R sub P al cuadrado partido por K partido por RP tiene que ser igual a 6000. Si aquí hago producto de extremos es igual a producto de medios, me queda que 2000 por R sub P al cuadrado partido por K R sub P tiene que ser igual a 6000. Entonces la K se me va con la K y la RP se me va con la RP. Y me queda que 2000 R sub P tiene que ser igual a 6000. R sub P va a ser igual a 6000 partido por 2000, que es ni más ni menos que 3 metros. Luego ya tenemos la distancia RP. ¿Cuánto valdrá la carga? Pues la carga va a ser 2000 RP al cuadrado partido por K. Por 10 elevado a menos 6 coulombs. Muy bien. Y ahora viene una pregunta importante. ¿Por qué me he despreocupado del valor de la carga, del signo de la carga, perdón? Pues por una sencilla razón. Porque al decirme que el potencial es positivo, yo ya sé que la carga va a ser positiva. Porque por la definición de potencial, que ahí sí importa el signo de la carga, cargas, fuentes positivas van a crear potenciales positivos, fuentes negativas van a crear potenciales negativos. Y la energía y el campo, ahí sí que es verdad que el módulo va a ser siempre positivo, ahí el signo no lo tengo en cuenta. Si me hubiesen dicho que el potencial en ese punto es negativo, entonces tendría que haber tenido en cuenta que la carga tiene que tener un valor negativo. Si podemos ir más allá y pensar que el potencial, recordemos, es el trabajo por unidad de carga para traer una partícula cargada. El potencial en un punto, perdón, es el trabajo por unidad de carga para traer una partícula desde el infinito hasta ese punto P. Si tenemos
una fuente positiva y lo que traemos es una carga testigo positiva, evidentemente el trabajo realizado por el campo tiene que ser negativo, porque dos cargas de igual signo se repelen. Como el trabajo es menos, al ser potencial positivo saldrían menos y por lo tanto tendríamos un trabajo negativo. Luego, tiene su sentido físico. Por eso yo me he despreocupado y no he tenido en cuenta el signo, o sea que va a salir positivo. Si es negativo, hay que tener cuidado y saber que la carga en efecto tiene que salir negativa, ¿vale? Cuidado también al sustituir y demás, porque evidentemente las distancias tienen que seguir saliendo positivas y demás. Bien, ya sabemos el valor de la carga y ya sabemos la distancia. Fijaos también que la distancia son 3 metros y a mí me vale cualquier punto P que esté en la esfera de centro del origen y de radio 3 metros, el punto P. ¿Vale? Fijaos que me vale cualquier punto. Pues el potencial en cualquier punto de la circunferencia de radio 3 con centro en el origen, el potencial va a valer 6.000 voltios y el campo va a valer 2.000 newton partido coulomb, al ser un campo radial. Por eso me daba igual donde colocar el punto P. Por último, calcule el trabajo realizado al desplazar otra carga Q desde el punto 3, 0 al punto 0, 3 y explique por qué no hay que especificar la trayectoria seguida. Bien, si dibujamos el punto 3, 0, este sería el punto 3, 0 y este sería el punto 0, 3. Hay que calcular el trabajo realizado. Pues bien, ¿qué va a ocurrir aquí? Pues ha venido muy bien lo de dibujar la circunferencia y vamos a ver muy bien por qué. Cualquier punto de la circunferencia, como hemos dicho, va a tener un potencial equivalente. VP va a ser igual a V en A y va a ser igual a V en B. Entonces, como el trabajo es menos la carga esta que nosotros hemos definido, la carga que queremos desplazar, que es 1,2 por 10 elevado a menos 6 coulombios, por la variación del potencial, al ser puntos que están en una línea equipotencial, el trabajo va a ser 0. A y B están en una línea equipotencial. ¿Que no me di cuenta? Pues lo calculo y voy a ver que me sale 0. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque van a darme VA y VB, van a salir iguales. Al restarlos, 0. No hay más que hablar. Además nos dicen, explica por qué no hay que especificar la trayectoria seguida. Pues bien, me hubiese dado igual que hubiese cogido una trayectoria, digamos, serpenteante. Porque si empiezo y acabo en A, si empiezo en A y acabo en B, al estar en puntos dentro de una línea equipotencial, el trabajo también va a seguir saliendo 0. ¿Vale? Esta es la ventaja de estar en un campo conservativo. ¿De acuerdo? Pues muy bien. Hasta aquí el vídeo de hoy y seguiremos resolviendo en más vídeos más cuestiones y problemas sobre electrostática.